Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta lectura, este regalo desde Vía Vita, esta lectura para hombres, para y desde un hombre de este libro, El masculino selvático de Claudio Risset, que se encuentra solo en italiano y aquí ofreciendo la traducción, así como voy pudiendo. eh, para esta parte de la humanidad que es el hombre. Y si no viste el primer video, te sugiero que lo veas porque allí, bueno, allí hay toda la narración de todo lo que significa esto, el comienzo. Este es el segundo capítulo, va a estar dividido en dos videos, es un poco largo. Entonces vamos a comenzar. Te sugiero, te pido que me tengas un poco de paciencia porque el italiano no es mi idioma madre, ni mi segundo idioma, y entonces voy a estar deteniendo el video para chequear bien algunas palabras en el traductor, este, y luego arranco inmediatamente. Entonces, el segundo capítulo que vamos a estar leyendo hoy es la prohibición religiosa, el mal. El lado selvático del hombre ha terminado identificándose con el mal, incluso porque contra esto ha estado lanzado una pesada prohibición religiosa que ha golpeado el mundo del instinto, de la animalidad y de la naturaleza selvática, y al mismo tiempo el mundo de la soledad que el hombre busca en la naturaleza. En el encuentro de todas estas experiencias, la manera de pensar cristiana ha sido, en la profundidad, dominada por un sentimiento preciso, el miedo. El miedo que hoy paraliza al hombre moderno y lo tiene alejado de su propia fuerza, del instinto, impidiéndole de crecer, ha caracterizado por siglos el modo de posicionarse del cristianismo en el encuentro con la instintualidad, en su propio espacio geográfico, la naturaleza, y en su espacio psicológico profundo, la soledad. El miedo del instinto parece del todo ausente de la experiencia del Cristo. Él mismo se define en el Evangelio, uno que come y que bebe, atribuyendo a este comportamiento suyo el juicio que la comunidad hebraica le hace de bébado y pecador. Después de todo, en el interior del comportamiento religioso en general, y de ese hebraico en particular, Jesús, se pone como un selvático, un modelo de imperfección, como lo define David Miller, que suscita escándalo. La primera imperfección difícil de aceptar por el lado grandioso de la personalidad espiritual es la encarnación. Que un puro espíritu, un espíritu de Dios, del Hijo de Dios, se haga carne, hombre y por lo tanto esclavo, como dice San Pablo, es extraordinariamente irritante para quien desearía tener separados los dos mundos, la pureza, el espíritu y el divino de un lado, la carne, la tierra y el hombre de otra. Con el Señor que, como mucho, se separa esporádicamente a cada tanto, se convierte esporádicamente a cada tanto en un, juez benévolo y severo. Pero a esta paradoja
El espíritu que se hace carne, Jesús agrega algunas cuantas más, que contribuyen a colocar su imagen sobre el fondo de la simplicidad natural propia del selvático, por encima de aquella de la sofisticación intelectual y espiritual del hombre de la Iglesia. Cristo, por ejemplo, nace en una cabaña, sobre la paja de los animales, un asunto que asume un carácter de advertencia, de indicación. Y allí se produce la semilla de la redención, de la transformación. Y es allí que se produce la semilla de la transformación y la redención. Belén, el pueblo donde nace, es el más pequeño de Judea. Allí los hombres del rey, de la corte, del poder, lo encierran para expulsarlo. Jesús no entra en la jerarquía religiosa. Es un predicador itinerante, casi siempre en la pagana Samaria o Galilea, más que en la ortodoxa Judea. Sus discípulos son pescadores, mujeres solas, prostitutas. Lo crucifican al lado de los ladrones, que se muestran gentiles con él, dándole un reconocimiento negado por los dignatarios. Antes de morir, protesta contra el Padre, Dios, que lo ha abandonado. No es, por cierto, la biografía de un regular. Sus interlocutores, por lo tanto, encuentran en el personaje, se encuentran en los personajes al margen de la sociedad. Leprosos, personas golpeadas de enfermedad, consideradas manifestaciones de un castigo divino, prostitutas, niños y gente del pueblo. Por lo tanto, hombres naturales y quizás inocentes, a veces golpeados de un fulminante origen divino inescrutable, ciegos de nacimiento, paralíticos, endemoniados. Sin embargo, a la luz del sol, no comparecen junto al Cristo personajes de rango de elevados. El doctor Nicodemo viene a encontrarlo solamente de noche, para no ser visto, y José de Arimatea, exponente de la comunidad hebrea, le es fiel, pero en la clandestinidad, y ni hablar de la hostilidad feroz de la corte hebraica. El rey Herodes hace una masacre de niños para impedir la vida y el crecimiento de Jesús. Cristo es, por lo tanto, cercano a la dimensión natural y a la marginalización que constantemente la amenaza, más que a la sofisticación intelectual o social. El cristianismo primitivo no tenía, por lo tanto, miedo de la soledad en la naturaleza. Cristo va al desierto, así como los padres de la Iglesia. Y Juan tiene sus revelaciones en la ermita de Patmos. Cuando la Iglesia se convierte en una estructura de poder, al buen cristiano no se le permite andar afuera en la naturaleza selvática. Debe permanecer dentro de los muros, dentro de las murallas de la ciudad. A la diferencia entre adentro y afuera de los muros se le atribuye un significado moral. El cristianismo se convierte en la cultura religiosa de la ciudad y diferenciada de los de afuera. Afuera está el mundo de los no cristianos, de los marginalizados, de los que no tienen ciudadanía.
un universo humano que el cristianismo dominante tiende a ser contrario del mundo animal, como si se tratase, no, a igualar al mundo animal, como si se tratase de un hombre que elige o es condenado por sus golpes, por ser golpeado por una condición animal, la cual, a la vez, aparece como el ámbito de lo demoníaco, en la cual animalidad e instintualidad humana perversa aparecen como aliadas eh, contra la hostilidad, aliadas como la hostilidad a Dios. Del Cristo que desarrolla toda su predicación fuera de los muros y entra a Jerusalén para la Pascua y también para la muerte, se pasa a un cristianismo resguardado dentro de la ciudad, amurallado dentro de la ciudad, que mira al exterior con desprecio, pero sobre todo con miedo. El miedo del hombre de hoy por su propio instinto, desconocido y temido, contiene sus raíces en aquel secular miedo y condena que la ciudad de los obispos han tirado hacia el bosque y hacia sus habitantes, humanos y animales. Al interior de esta hostilidad se desarrolla, sin embargo, una experiencia muy diferente eh, del amor hacia el mundo de la naturaleza y de los animales, de solidaridad humana y cristiana, que se dirige hacia los marginados y fuera del muro, distinta a la que el cristianismo bien pensante tiraba hacia un mundo sin apariencia de Dios y esperanza, surge la experiencia humana y religiosa de Francisco de Asís. La conversión de Francisco se muestra directamente como la elección de un espacio existencial diferente. En vez del espacio dentro de los muros, donde hasta ahora se había desarrollado su vida, donde se encontraban las riquezas y el comercio del Padre, el espacio fuera del muro se convierte en su lugar. Es allí, fuera de los muros, que están los pobres, los desheredados, los sin Dios, a quienes Francisco porta el amor propio y el propio Dios. Pero fuera de los muros de la ciudad y también es también el lugar de los elementos, perturbantes y peligrosos. Y es Francisco que enseña a amarlos, a descubrir el legado de fraternidad que tenemos con ellos, todos hijos del mismo Creador. Es Francisco que dice a los cristianos de amar la luna, que es hermana, preciosa y bella, y no el astro inquietante que ilumina los encuentros de las brujas, y de amar el fuego, no como instrumento real y simbólico de daño, pero también capaz de iluminar la noche. Y es Francisco que en la historia del lobo de Gubbio describe cómo hacer con el propio lado oscuro, con los propios aspectos instintivos devorantes. Cuenta la historia de cómo el lobo devora enteras manadas de ovejas alrededor de Gubbio y cómo la población lo cazó ferozmente sin resultados. Francisco lo encuentra, le habla como a un hermano y obtiene
de los campesinos, em, y obtiene de los campesinos que le dejen alguna cosa para comer. Y así el lobo no devorará más al ganado, a las ovejas. El pacto que Francisco logra entre los campesinos y el lobo de Gubbio queda como una descripción psicológica aguda de cuál podría ser una buena relación con el instinto, que no sea marginalizado tomándolo como peligroso, pero sí reconocido como un espacio y por lo tanto dándole y por lo tanto como una nutrición a la comunidad humana. Los sueños de los jóvenes ejecutivos, cuya vida es rígidamente organizada según los modos y los gustos del exterior, y a cuya y, son organizados de acuerdo a los gustos del exterior de sus propios deseos, son poblados de canes rabiosos y lobos hambrientos. Recuerdo un joven que a cada tanto salía con una modelo, y salía solo con modelos. Soñaba soñaba con grupos de canes lobos feroces. Le pregunté, ¿qué le gustan de las modelos con quienes sale? Me responde, no lo sé verdaderamente. ¿Por qué? Son muy frías y un poco estúpidas. Parece que no sienten nada y no tienen sentimientos. Le pregunté por qué no salía con otras mujeres. Me respondió que no tenía el tiempo de buscarlas y que tampoco eran lo suficientemente hermosas como para ser visto por ahí con ellas. Termina aceptando una relación con una amiga que definía a bruta, pero que le gustaba en la cama. Había hecho un pacto con su lobo, a quien no le gustaban las modelos filiformes, pero sí una simpática gallinita de la corte. Aquello era su instinto. Las modelos, de una cierta manera, eran un deber social, un principio de orden, una regla como aquella que imponía a los campesinos de Gubbio de cazar al lobo, que para castigarlos se comía sus propios ganados. En la historia de Francisco, es el lobo otro aspecto de gran valor psicológico, la idea del pacto. El pacto se estipula entre pares. Hacer un pacto con el lobo, con el lado devorador y agresivo del propio instinto, significa reconocerle dignidad de interlocutor. Esta es la única manera eficaz de tratar con el instinto. La otra, aquello de no negociar, pero simplemente reprimir, es seguramente una pérdida desde el punto de vista del mantenimiento del orden en la psique humana. El lobo, instinto devorador y agresivo, cazado y reprimido, mal alimentado, se torna siempre famélico y devora cada forma de vida humana y animal. Dando una base religiosa a una indispensable prudencia psicológica, Francisco demuestra que para evitar que el instinto se convierta en disruptivo, hace falta hablarle, hacerse amigo, eh, permanecer bien consciente de todo lo que está cerca nuestro, de la hermandad que nos lega el ser hombres y animales, que en el inconsciente representa el instinto.
en la común hermandad, en filiación del mismo Dios de quien desciende toda forma de vida. Sin embargo, la experiencia de Francisco, por más rica y significativa que sea, es siempre dejada a un aspecto minoritario, marginal, porque en ella, por su autenticidad, en la afirmación del cristianismo y de su cultura. La Iglesia cristiana, en su gran mayoría, ha refutado y relegado al rango de metáfora poética la idea franciscana de fraternidad entre el hombre y el mundo natural, incluso con los animales. Ha prevalecido en vez la preocupación de diferenciar la visión cristiana de aquellas diversas mitologías precedentes. Ellas eran animadas en modo diverso de una actitud de divinización de la naturaleza, en la cual se reconocían energías y fuerzas autónomas, expresiones de la sacralidad. El cristianismo, por muchos siglos, no negó la existencia de fuerzas naturales con las cuales el hombre podía entrar en contacto. Sin embargo, dijo que eran fuerzas demoníacos, no hermanos y hermanas del cristianismo, sino elementos oscuros del cual el hombre debía mantenerse alejado, si no podía ser poseído. La confianza y el amor hacia la manifestación de la naturaleza que proponía Francisco se mantuvo como una experiencia episódica. La costumbre, el vestido de la cultura cristiana fue en vez inspirado por la diferenciación y del miedo en el encuentro con la naturaleza y sus fuerzas. Hasta aquí este capítulo, este pedazo del capítulo del encuentro de la prohibición religiosa con el mal. Seguiremos en el próximo, espero te haya gustado, lamento las interrupciones y a veces las dudas, pero bueno, espero que te sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!